Entonces haremos una pausita por ahí como a la mitad de la clase más o menos. Y después ya continuamos y nos vamos pues con la recta final de la sesión del día de hoy. Como les había dicho en la clase anterior, mi intención es que cada uno hoy tuviese un computador a su disposición para poder empezar con las actividades de código. Hoy vamos a empezar a hacer nuestras primeras lineecitas de código. Y por ahí derecho les voy a mostrar cómo se puede hacer el proceso de instalación del Python, si así lo quieren, en sus máquinas, en la que tengan a disposición, para que puedan instalarlo. Y después de eso, pues empezaremos a hacer los primeros ejercicios, ¿vale? Muchachos, no hay ningún problema si durante la sesión alguien tiene alguna pregunta, por favor levante el micrófono, no hay ningún lío. Incluso es más efectivo que levantar la manito en Zoom porque muchas veces pues yo no estoy viendo la pantalla de Zoom, así que no me di cuenta que levantó la manito. Pero si levanta el micrófono, pues sí lo oigo y de una le doy la palabra. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. A ver, por acá me quedan todavía algunos que no han podido activar la cámara. Torres, hola Esteban. Hola, profe. ¿Qué pasó con tu cámara? No, es que yo soy de los que está aquí en el Ah, salón 7. ya, porque estás ahí conectado. Ah, listo, no, entonces está bien, ahí, porque ya estás en el otro lado. Eli, ¿tú estás por ahí? Eli Mayama. Eli, ya voy. Ok, listo, ya te esperamos. Eh, Andrés Palomino, hola Andrés. Hola, profe. Bien o no, Andrés, ¿qué pasó con tu cámara? Profe, ahorita mismo no dispongo de cámara. ¿Y el celular? Estoy en un computador y la cámara no sirve. No, pero puedes colocar la del celular. No hay lío. Puedes activar, o sea, te conectas 2 veces y pones la cámara con el celular para poder que estés ahí activo, ¿vale? Listo, profe. Vale, va para esa. ¿Quién más quedó por aquí? Emily. Emily, ¿tú estás por ahí? Hola, sí, es que me estoy metiendo desde el computador, ya va. Ah, bueno, listo. Dale. Mientras vas llegando, entonces voy empezando. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Si llega a haber algún inconveniente, algo que no se oye, cualquier cosa, pues me lo hacen saber. A veces tenemos algún inconveniente de internet o cualquier vaina de esas y pues uno a veces ni cuenta se da. Pero pues, se supone que tengo redundancia de internet. Yo pago 2 conexiones a internet para que si uno se muera pueda tener la otra. Escasas veces me ha pasado que se mueran las dos, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, chicos, entonces empecemos con el tema de hoy. Tengo un Huawei y la cámara queda aquí como en la mitad del teclado. Entonces a cada rato uno va a hacer una combinación, tapa la cámara. Entonces, a ver, trin, como que funcionó. Pero esto quedó al revés. Este vez se lo puedo cambiar. Configuración de visualización. Ok, mejora así. Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces, cosas que hayamos visto hasta ahora, por ejemplo, hablamos de tipos de datos. ¿Alguien me ayuda a recordar así rápidamente cuáles son los tipos de datos que vimos? Que eso lo vimos en la clase pasada. Los números, las letras y la condición. Números, letras y condición. Muy bien, perfecto. Y en esos números los separamos en enteros y flotantes, ¿sí o qué? Los enteros son los números que se pueden contar, 1, 2, 3, 4, 5, positivos, negativos. Y las letras, pues veíamos que habían una letra o una cadena de letras, pero al final vamos a manejar eso como string, como cadenas de caracteres, ¿vale? Bien.
Vimos el concepto de estado y hablamos de constantes y hablamos de variables, ¿sí o qué? Y hoy nos vamos desde la clase pasada, de hecho, nos vamos a centrar en las variables, en las cosas que pueden cambiar y que eso le da la definición a los estados de nuestro programa, las variables. Y pues esas variables son las que al final tienen un tipo de dato, ¿cierto? Hasta ahí llegamos. Pero también les mostré Replit. ¿Todos recuerdan Replit? ¿Quiénes crearon ya cuenta en Replit? Hagan ahí una seña, un simbolito, manden un emoji, levanten la mano, griten, hagan algo para saber quiénes ya tienen Replit. Bien, por allí en la pantalla de los Perafan veo un dedito arriba y hay otros que creo que todavía no. Creo que varios no. Bueno, listo, no importa. Lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Entonces, bueno, voy a saltar esto. Bien, muchachos, el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar se llama Python. Es un lenguaje, llamémoslo, es que eso depende de cómo analice uno el lenguaje de programación. Vamos a hablar, existen lenguajes interpretados y existen lenguajes compilados. En los lenguajes compilados encontramos lenguajes como C, como C++, como en parte Java, que es un lenguaje mixto. Y en los interpretados encontramos lenguajes como Python, por ejemplo, que es muy conocido, C# y otros. Y este tipo de lenguajes pues tienen un intérprete que nos ayuda a que cuando lo instalamos en el computador, ese intérprete se instala y ese intérprete es el que nos ayuda a que nosotros le damos el código, él lo interpreta y luego lo convierte a un lenguaje que pueda ser entendido por el computador, que es el lenguaje de máquina, ¿vale? Eso como cultura general todavía no sirve de mucho realmente. Los que estudian ingeniería de sistemas van a profundizar en ese concepto el próximo semestre en estructuras de datos, pero por ahora entendamos que Python es un lenguaje que abstrae un poquito la dificultad de comunicarnos directamente con el computador. Entre más cerca le queramos hablar al computador, más al oído le queramos hablar al computador, digamos que se vuelven lenguajes, entre comillas, más difíciles, porque nos toca a nosotros hacer muchas cosas a pedal, a mano, a pie. Nos toca hacer a nosotros un poco de cosas que lenguajes como Python nos quitan ese problema de encima. O sea, Python hace ya muchas cosas para que la vida del programador sea más fácil, ¿vale? Entonces, eso hace que sea muy chévere empezar programando en lenguajes como Python, porque realmente cuando estamos empezando a programar, y es mi punto de vista, lo más importante es empezar a desarrollar la lógica computacional. Y cuando estamos desarrollando la lógica computacional, no es necesario que nos involucremos en problemas de comunicación directa con el computador, porque esos son problemas que podemos resolver después. Por ahora, desarrollar la lógica me parece que es lo fundamental. Entonces, lenguajes como Python se vuelven buenísimos, pasa vaina, ¿vale? Listo. Muy bien, entonces, para poder instalar Python, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ojo, instalar Python no tiene que ser el plan A. ¿Listo? Realmente yo el que uso es Replit, que es el que, es más, no voy a empezar a mostrarle cómo se instala, voy a empezar a mostrarle Replit mejor. Empecemos por ahí, que fue por donde ya empecé la clase pasada. Ustedes van a poder entrar a una página de Google, por ejemplo. Quienes quieran lo van haciendo conmigo de una vez en sus máquinas. Entonces, a ver, aquí Google, pero Google Calendar no. Google, nomás. Eso. Entonces, estando aquí, busquen Replit. ¿Listo? Replit. Así se llama. ¿Tiene que ser este? No, es uno que yo les sugiero porque me parece que tiene muchas ventajas que les expliqué ya la clase pasada. Quien de pronto no recuerde la parte donde expliqué los detalles de Replit puede ir al final del video de la clase pasada.
y ahí lo puede ver con detalle. O me pregunta. Entonces, listo. Estando en Replit, hay un botoncito que se llama crear. Le vamos a dar crear y ahí podemos crear cualquier instancia de un lenguaje de programación y hay muchos. ¿Listo? Incluso Pygame, que es un lenguaje para poder programar como juegos un poquito más chéveres con Python, está como si fuera un lenguaje con todas las condiciones. Está Go, Ruby, en fin, muchos. A nosotros nos interesa Replit. Y cuando leemos Replit, pues nos va a preguntar un título para poder empezar, ¿cierto? Lo voy a llamar test, que es como el primero de prueba. Le voy a dar crear. Y con eso es suficiente, muchachos, para que ustedes ya tengan un entorno de programación, ¿vale? Esto no lo había visto. ¿Qué tenemos de nuevo aquí? Ya podemos trabajar con 4 instancias de CPU y 4 GB de RAM. Ok, nos están dando más velocidad. Gracias, Replit, por darnos más velocidad de programación. Listo. De programación no, para compilar. Bien, entonces, estando aquí ya podemos empezar a hacer código. ¿Qué quiero mostrarles también, muchachos? En la parte superior izquierda, ustedes van a poderle dar ahí como en la flechita. A ver. Aquí. Y aquí nos van a aparecer pues todas las características de lo que podemos usar. El home, que es como la parte principal de Replit, pero hay una parte muy interesante que se llama MyReplis. ¿Listo? Esa no la pasen por alto. Vamos a darle un clic ahí, MyReplis. Cuando entramos a MyReplis, vamos a ver que nos va a mostrar todos los proyectos que hayamos creado en Replit. No solo en este lenguaje de programación, en cualquier lenguaje de programación que lo hayamos creado. Entonces, aquí, por ejemplo, está este test que fue el que creé. Este primera clase fue con el que hice la prueba cuando estábamos en el salón. Véalo aquí. Tengo uno en lenguaje C, tengo uno en lenguaje Java, otros en Python. Aquí tenía otro en Go. Puedo tener en varios lenguajes, pero aquí es donde ustedes van a encontrar aquel programa que ustedes hicieron y quieren volver otra vez a él. Entonces van y le dan, lo buscan, le dan clic y él abre la sesión de ese proyecto que crearon, ¿vale? Entonces aquí pueden tener un ejercicio que hicimos en clase, pueden crearlo con la clase y la fecha, por ejemplo, de la clase y pueden arrancar con él. Pueden crearlo con, no sé, con lo que ustedes quieran, el nombre que quieran, pero que les dé una referencia, el parcial, el taller, y puedan volver a él cuando necesiten. Y eso lo que tienen que hacer es loguearse solamente en el computador en que estén y ya está. Bueno, bien. Yo creo que poco más, aparte de eso, y lo que les expliqué en la clase pasada, ya deberíamos empezar a trabajar. Entonces, vea, por ejemplo, se me perdió el Replit que yo tenía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a MyReplis. Y en MyReplis le doy en Test para que me abra. Y listo. Él debería abrir. Mientras tanto, miro por aquí, alguien escribió al chat. Estoy intentando conseguir un PC. Listo, Andrés. Por favor, consigue ese PC. Y Daniel, me voy a sentar un segundo para pedir prestado un computador. Listo, consigan ese computador, muchachos, que se hace importante para la clase de hoy. Ahorita sí, el plan B, que es instalar Python en su computador. Profe, ¿tenemos que tenerlo instalado? La respuesta es no necesariamente, pero sí les recomiendo que lo tengan instalado. ¿Por qué? Porque si en algún momento ustedes o no tienen internet o no tienen un computador en el que siempre han estado trabajando, pero tienen uno en su casa, o están haciendo el trabajo y tienen que irse a otra parte y ustedes andan con su computador sí lo tiene instalado, se puede caer el internet, pueden pasar muchas cosas técnicas, se puede caer el servidor de Replit, que ha pasado, una vez en un parcial se cayó como 5 horas el servidor de Replit. No es normal, pero puede pasar. En esos casos, lo que yo les recomiendo es tengan la versión instalada como plan B para poder trabajar en él, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a lo mismo. Vamos a ir a Google como parte inicial
Google. Y en Google lo único que vamos a escribir es la palabra Python. Con eso es suficiente. A ver, aquí ya me abrió. Python. Listo. Lo más seguro es que si ustedes le preguntan por Python a Google, él los va a llevar al sitio oficial de Python, que es el primero, el de Python.org. Ustedes aquí le pueden dar inclusive descargar la última versión y ya, y listo, ¿cierto? Yo voy a entrar a la página principal para que la veamos porque alguno puede llegar hasta allá. Te la voy a mostrar. Bien. Cuando vemos aquí Python, nos damos cuenta que, a ver, aquí arriba, Downloads, ¿listo? En Downloads, él aquí ya tiene el botón para descargarlo. Como yo estoy en Windows, él me propone la descarga para Windows. Si ustedes están en otro lenguaje de programación, les va a proponer la descarga para otro lenguaje de programación. Para Mac, para Linux, ¿cierto? Para la versión que tengan. Ustedes le dan descargar. Aquí él nos dice que nos va a descargar la versión, bueno, aquí no aparece, así aquí arriba, 3.11.1. Y ustedes podrían estarse preguntando, ok, ¿y cuál es la versión con la que vamos a trabajar en el curso? Deberían preguntarse. No se preocupen, muchachos. Básicamente, ustedes lo que van a necesitar es una versión que empiece en 3 y ya. 3. Lo que sea. Le sirve la 3.2, le sirve la 3.3, le sirve la 3.7, la 3.6, la 3.11, que es esta que se descarga acá. La 3. algo le sirve, cualquiera. Es más, si vamos a Replit, le podríamos preguntar a Replit cuál es la que tiene instalada. Entonces, venimos al shell, a ver si me acuerdo de la instrucción, Python menos version, tal vez. No, Python menos V. Esta sí es, pero el que es que aquí me muestra un poco de cosas. Pero por aquí voy a poder darme cuenta la versión en la que estoy. A ver. Esto creo que es Python 3.10, pero por acá abajo debe estar. Sí, aquí está, aquí está, entre otras cosas. 3.10.8, por ejemplo. Es una versión bastante actualizada. Hace poco estaba como en la 3.6 o 3.7. Por acá puedo ver que estamos en la 3.10.8. Y no es la misma que está aquí. Esta es la 3.11. Pero no importa. Es más, en mi computador, a ver. Yo tengo instalado Python. Y aquí me dice que no tengo instalado Python. Es que verá que este computador es nuevo. Ok, tendría que instalar entonces uno, no lo he instalado. Vamos a hacerlo de una vez entonces, lo voy a instalar junto con ustedes. Voy a darle aquí Python. Lo voy a descargar, Python 3.11, y aquí incluso me está dando la arquitectura de mi computador, que es de 64 bits. Perfecto, le digo guardar. Aquí empezó el proceso de descarga. Tiene unas 24 megas para descargar, no es mucho tampoco, o sea que lo voy a hacer más o menos rápido. Y después de que haya instalado, ustedes o le dan clic en el navegador después de que esté totalmente descargado, o van al directorio y allá lo podemos instalar. ¿Listo? Entonces voy a abrir el directorio para poder hacer el proceso de instalación. Perfecto, aquí está. Entonces le voy a dar doble clic o enter y con eso nos va a abrir. Y esto es muy fácil, muchachos. Eso es siguiente, instalar y sale, ¿vale? Entonces voy a esperar aquí que me abra el entorno.
el entorno de instalación y ya lo vemos. Ok, aparece que ya lo tengo. Bueno, vamos a darle upgrade. Listo. Le dije upgrade. Si ustedes no lo tienen, parece que sí estaba instalado, pero está haciendo el proceso de ponerlo. Si ustedes no lo tienen, pues le va a dar el proceso de install, ¿cierto? Entonces le dicen install. Y él empieza a hacer el proceso de instalación. Vea, aquí está instalando el intérprete, que yo les decía que Python es un lenguaje interpretado, pues él tiene que instalar su intérprete para poder hacer el proceso completo. Ajá. Luego está instalando unas librerías que en algún momento vamos a utilizar algunas de ellas. Entonces, está bien que nos instale las librerías para desarrollo. Ujú. Él se demora un momentico, pues, mientras hace el proceso de instalar en el computador. Lo que hace es instalar todo eso en el disco C. Normalmente ahí crea una carpeta que se llama Python y ahí hace todo el proceso de copiado de los archivos. Ok. ¿Ustedes lo están haciendo también? ¿Ahí están instalando? ¿O ya lo tenían? Esperemos a que termine para que lo vean instalado. Y listo.
Ahí todavía está terminando la instalación, muchacha, entonces lo voy a dejar ahí terminando el proceso de instalación mientras pasamos a hacer otra cosa como para no ver ahí una barrita verde corriendo que perdemos el tiempo ahí. Entonces ahorita volveré a él. Mientras tanto, vamos entonces a el que teníamos de Replit. ¿Listo? Este computador se pegó. Okay. Bien. Bueno, muchachos, entonces, como les conté, en resumen, la clase anterior, pues esto tiene 3 secciones importantes. La sección donde están el manejo de los archivos, que es la sección del lado de la izquierda. La sección para codificar, que es la que está en blanco. Y la sección para compilar, o donde vemos los resultados, que es la sección que está en negro, que sería la consola. Bien, entonces, lo primero que vamos a hablar es, a ver, vamos a ver aquí una instrucción que nos sirve, que es el numeral o el hashtag. Ese numeral se utiliza en Python para hacer referencia a un comentario, es decir, esto es un comentario. ¿Qué significa eso? Significa que lo que esté después de un hashtag, el compilador no lo va a tener en cuenta. Es como si no existiera. Eso es información para el programador o para el que lee el código. Es información para humanos, no para el computador. Entonces, él lee todas las líneas de código, pero esas las ignora, no las tiene en cuenta. Entonces, nos sirve mucho para documentar nuestro código, ¿vale? Entonces, aquí voy a escribir, por ejemplo, variables. Listo, muy bien. Ahora bien, ¿qué otra forma tenemos de hacer esto que se le llama documentación o comentarios dentro del lenguaje? Otra opción es hacerle una triple comilla. Esa que aquí. Entonces, voy a volver a escribirlo. Yo la escribí de la siguiente manera. Escribo una vez las comillas y sale eso. 2 veces y queda ahí. 3 veces y me salen 6 comillas. Cuando tengo 6 comillas, él separa en toda la mitad. Y si yo le doy Enter, lo que hace es que abre con 3 comillas, cierra con 3 comillas. Todo lo que esté dentro de estas 3 comillas también son comentarios. Por lo tanto, si yo le digo correr, él no hace nada y no me saca un error, nada. Sencillamente son comentarios, ¿vale? Hasta ahora solamente hemos hecho los comentarios. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la vez pasada vimos algo que era un print, que es una forma de decirle al computador, muéstrame un mensaje en la consola. Entonces, si yo hago un print y le digo, por ejemplo, el típico hola mundo, y se lo digito allí directamente, pues él lo que va a hacer es que cuando yo lo compile, pues lo va a correr, ¿cierto? Le digo correr y él me va a decir hola mundo. Ahí está. Pero si yo eso lo pongo dentro de las comillas, y es ahí donde le escribo el hola mundo, fíjense que además se nota como con un colorcito un poquito distinto. No sé si es perceptible para ustedes. De pronto en sus máquinas lo pueden ver mejor. Pero los colores acá son como de un café oscuro, ¿cierto? Y eso me denota que está dentro de los comentarios. Este print de acá, no. ¿Vale? Listo.
Entonces le voy a dar correr y me debería aparecer solo un hola mundo, que es el que está en la línea 6. El que está en la línea 4 no va a imprimir porque es un comentario. ¿Listo? Entonces, eso para que sepamos cómo hacer comentarios. Ahorita sí me voy a aprovechar de los comentarios para poder empezar a escribir sobre lo que quiero, que son las variables. Entonces, cuando vamos a crear variables, hay que tener en cuenta algunas condiciones. A ver, condiciones. Para las variables. Bien. Y antes vamos a decir una breve definición que es una variable, ¿cierto? Yo les pregunto, muchachos, a ustedes, ¿qué es una variable? ¿Alguien debería estar ya en capacidad de darme alguna definición o de decirme algo sobre esto? Entonces, le voy a preguntar y alguien me responde, por favor. ¿Qué es una variable? Como una serie de pasos. ¿Cómo? Como una serie de pasos. No, eso sería un algoritmo más bien, que es una serie de pasos. Pero por ahí vamos encaminados. ¿Qué alguien más que se atreva a decirme qué es una variable? Un valor no constante. Un valor no constante. Bueno, puede ser porque constante es un valor que no cambia, ¿cierto? Variable es un valor que puede cambiar, ¿sí o no? Bien, eso vimos la clase pasada. Si, para verlo desde un punto de vista un poco más técnico, vamos a decir que una variable es un espacio de memoria cuyo contenido puede cambiar durante la ejecución del programa. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Hagan de cuenta que cuando yo creo una variable, le estoy diciendo al computador, por favor, dentro de la memoria RAM, busque un espaciecito donde yo pueda guardar un dato. Y ese dato puede estar cambiando su valor durante el programa que yo estoy haciendo. Es decir, yo puedo crear una variable que empieza como un entero, después la puedo cambiar a una cadena de caracteres, después puedo volver a un entero diferente, 10, 15, 40, y estarlo cambiando todo el tiempo. ¿Listo? Eso significa una variable. Ahora, ¿cómo hacemos para crear la variable dentro del lenguaje de programación? ¿Cómo hacemos para comunicarnos con el computador por medio de Python y decirle, señor computador, por favor, créeme esta variable? Para eso vamos a tener en cuenta las siguientes condiciones. Listo. La primera, una variable es una palabra, o más bien se crea con una palabra que será la forma de hacer referencia al espacio de memoria. Al espacio de memoria. Ejemplo, muchachos. Fácil. Una palabra. Edad. Acabo de crear una variable. Se llama edad. Lo que pasa es que cuando yo creo la variable, dentro de las características está poder asignarle un valor. Es decir, llenar el espacio de memoria. Entonces le digo, edad igual a 17. Y acabo de decirle al compilador, por favor, vaya, reserve un espacio de memoria para meter una variable y allí guarde este número entero cuyo valor es 17. Esa es la manera de crear una variable. Las variables tienen algunas características que tenemos que tener en cuenta para poder crearlas. Por ejemplo, hay algunas que son obligatorias, otras que son deseables. Voy a empezar por las obligatorias. No puede empezar
el nombre con un número o carácter especial. O carácter especial. Ay, véalos. Daniel Barrera es el que está rayando. Ahí aparece el nombre. Por si las moscas, ¿no? Para que sepan. Quitémosle esto. Qué pena, profe. Vale. Listo. La dejo activo porque a veces la uso, ¿no? Bueno, muchachos, no puede empezar el nombre con un número o carácter especial. Entonces, yo no puedo crear una variable que se llame 2edad. Incluso, si se dan cuenta, acaba de marcarlo en rojo. Ese rojo, dentro del procesamiento de Replit, lo que me indica es, ahí hay un error de sintaxis. ¿Listo? ¿Qué significa un error de sintaxis? Significa un error de escritura. Sintaxis es si las cosas están bien o mal escritas. Semántica es qué significa lo que escribí. Eso es un error de sintaxis, está mal escrito. Entonces digo, ok, el profe dijo que no se puede empezar con un número. Entonces debería quedar así. ¿Vale? Bien. Otra característica. El nombre no puede tener espacios. Es decir, yo no le puedo colocar edad, usuario. Eso está mal escrito. No puede haber un espacio entre las dos, porque para el compilador aquí hay dos variables distintas, no una. Entonces, para él, eso es una confusión. Él no entiende qué es eso que hay ahí. Entonces, digo, profe, pero si yo necesito entonces darle un nombre completo, ¿qué hago? La forma correcta es escribirle un guión al piso. Edad, usuario. Y de esa manera, ya me puede quedar escrito de una mejor forma, ¿vale? Otra manera es, como nomenclatura, empezar la siguiente palabra con mayúscula. Por ejemplo, edad, usuario. Inclusive a esta técnica se les llama lower camel case, que es empezar con minúscula la primera palabra y el resto de las palabras con mayúscula inicial. Yo utilizo mucho esta, es la que más uso, ¿vale? Pero el guión al piso también es una opción. Bien, listo. ¿Qué otra cosa? No, el nombre no puede tener símbolos matemáticos. Es decir, yo no le puedo decir edad más usuario. ¿Por qué? Porque para él eso es una operación matemática. Es a la variable súmele el usuario. A la variable edad súmele la variable usuario. Entonces, el nombre no puede tener símbolos matemáticos, porque él interpreta que eso es una operación matemática. ¿Vale? Bien, ahí vamos. 5. El nombre, que eso ya se me ve raro porque unos quedan con mayúscula, otros con minúscula. Todos con mayúscula. El nombre no puede ser una palabra reservada del lenguaje. ¿Cómo así que no puede ser una palabra reservada del lenguaje? Sí, hay palabras que el lenguaje de programación ya utiliza para algo en particular. Por ejemplo, la palabra de las que hemos visto, la palabra print. Eso es una palabra reservada. El lenguaje la utiliza para poder imprimir las cosas en la consola. De manera que no vamos a poder utilizar ese tipo de palabras para nuestras variables. ¿Vale? Bien. ¿Qué otra cosa no puede tener una variable? Yo creo que ya, por lo menos en Python, sería suficiente.
En otros lenguajes hay que tener en cuenta más cosas, pero aquí con eso sería suficiente. ¿Hasta ahí se entiende qué es y cómo crear una variable, muchachos? Profe, entonces tengo pregunta. Perdón por no soy el mano. ¿Qué cosa, por favor? ¿Vas a hacer una pregunta? O sea, si queremos escribir una palabra Sí. en el código, pero tiene el mismo nombre que de un nombre que se en en el lenguaje, se tiene como, podemos escribir como una abreviación. Ah, ok. A ver si te entiendo. Lo que quieres es que Sí. utilizar la misma palabra 2 veces. No, que la quinta regla dice que no, el nombre no puede ser una palabra Ah, ya. reservada del lenguaje. ¿Qué va si necesitamos que vamos a escribir esa misma palabra en la del lenguaje? Entonces, usar abreviaciones. Ok. ¿Podrías entonces hacer una abreviación? Sí. Por ejemplo, yo quiero escribir print, entonces le escribo PRT, por ejemplo. Y esa para mí es en el caso del que planteas, entonces esa puede ser una abreviación. Yo digo PRT igual 45. Y entonces con eso, pues hice una abreviación, pero ya no estoy usando la misma palabra. Fue una abreviación que me inventé, pero no puedo utilizar una palabra reservada. Eso sí, no se puede usar. Y aunque no lo preguntaste, pero creí entender, me diste la idea para explicar algo que también es importante. Y es utilizar la misma palabra más de una vez. Muchachos, cuando yo creo una variable como esta que se llama edad usuario y le pongo un valor, si yo vuelvo y la uso, no estoy utilizando otra variable que se llama igual. Estoy utilizando la misma variable. Cada vez que yo utilice el nombre de una variable, estoy haciendo referencia a la misma variable, o sea, a ese espacio de memoria. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta con relación a las variables? Que vamos a empezar a usarlas ya. Profe, Sí, dime. yo tengo una pregunta, ¿verdad que si en este caso la variable tiene nombre contado en mayúsculas es constante, ¿verdad? Sí, mira, la clase pasada yo les comentaba que una forma de identificar una constante dentro del lenguaje de programación, pero esto es más por nomenclatura que por el lenguaje. Yo le puedo decir, por ejemplo, la velocidad de la luz. Y entonces yo puedo decir que la velocidad de la luz, y aquí le coloco el valor, que son 300.000, no me acuerdo del valor exacto, ¿cierto? Pero aquí le puedo colocar el valor. Ese valor va a ser una constante y no va a cambiar dentro del programa. Cuando ustedes vean una variable entre comillas, escrita en mayúscula, significa que el programador lo que quiere es que esa variable no sea modificada, no cambie, se mantenga todo el tiempo, ¿cierto? O puedo colocar una que se llama, por ejemplo, IVA. Y entonces al IVA le voy a colocar el 19%. Y yo espero que esa variable no cambie, porque el IVA siempre va a ser del 19%, ¿vale? Entonces, sí, está muy bien ahí, Natalia, la apreciación. Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar creando una variable cumpliendo las condiciones que les mostré. Entonces digo edad igual a 17, la que tenía. Y voy a unir este concepto con el que les mostré la vez pasada y esta sesión también, que es el print. Con el print, yo ya les comenté que puedo escribir frases arbitrarias, ¿cierto? Es decir, lo que a mí se me antoje, lo que me la quiera, lo puedo escribir ahí. Por ejemplo, puedo escribir mi edad es. Y yo le voy a decir correr. En pantalla debe aparecer mi edad es, que es lo que dije que imprimiera. Pero ahorita quiero que además de que diga la frase mi edad es, me muestre el 17, que es el contenido de la variable. Lo que debo hacer entonces es, luego de haber hecho las comillas, pongo una coma y escribo lo que quiero unir al mensaje de salida. En este caso, quiero unir la variable edad. Entonces le digo correr. Y me dice, mi edad es 17. Acabo de unir una frase con una variable. Son dos cosas distintas, pero las puedo poner en el mismo mensaje. Entonces yo digo, venga, pero me gustaría, profe, que por ejemplo dijera,
Mi edad es 2 puntos y luego el 17, que se vea como más bonito. ¿Dónde debería poner entonces esos 2 puntos para que diga mi edad es 2 puntos 17? Dentro de la coma. Dentro del, más que dentro de la coma, De, debería de las comillas, perdón. comillas, bien, Abril, exactamente. ¿Por qué? Porque es un dato arbitrario que yo me quiero inventar. Eso tiene que quedar en las comillas. Entonces le voy a decir, mi edad es, comillas, eso. Profe, si yo quiero que quede un espacio, escríbalo literal con la barra espaciadora y te va a quedar un espacio. Lo que pongas literal dentro de las comillas se va a ver así en el mensaje de salida. Entonces le digo correr. Y ahorita dice mi edad es 2 puntos 17. Pero además quiero que diga mi edad es 17 y me llamo Camilo. ¿Cómo será que puedo hacer esa otra parte? Que diga después del 17 y me llamo Camilo. ¿Qué se les ocurre? Se puede crear una variable que diga nombre igual Camilo y luego se une con otra coma. Entonces después de coma edad de usuario sería o abajo print y mi nombre es y poner coma la variable nombre. Pues no sé. Perfecto, me gusta esa solución. Y cuando ustedes estén creyendo que pueden hacer, háganlo, escríbanlo, pregúntenle a Python, tírenlo, lo ponen a correr y van a empezar a aprender mucho a punta de prueba y error. Hay cosas que yo les explico directamente, pero cuando ustedes mismos lo investiguen, lo van aprendiendo, es cuando más se aprende. Voy a aplicar una solución parecida a la que nos dio Abril, a ver qué tal nos va. Y eso me ayuda a explicarles algo. Si yo le digo nombre igual a Camilo, esto para él es un error. ¿Por qué? Fácil. Porque él me está diciendo que yo le voy a llevar a la variable nombre el contenido de la variable Camilo. Y resulta que Camilo no existe. Es una variable que yo no he creado en ninguna parte. Es más, si me paro encima, el error debería decir algo como eso. Dice, undefined name Camilo. Es decir, no está creado o no está definido el nombre Camilo. Y uno se preguntará, pues, ¿cómo así que no está definido si es que lo estoy creando? Es que yo quiero que la variable se llame Camilo. Yo quiero que que se llame no, que el contenido de la variable sea la cadena de caracteres C-A-M-I-L-O, Camilo. Si yo lo que quiero es eso, lo que pasa es que le estoy dando la instrucción incorrecta a Python y por eso lo confundí. Lo que debo hacer es lo siguiente, nombre igual a comillas Camilo. Y ahí sí le estoy diciendo la variable nombre, llévele la palabra Camilo para que lo guarde en ese espacio de memoria. Eso es distinto, ¿cierto? Entonces, si yo le digo nombre igual a Camilo, entonces ahorita lo que puedo hacer es utilizar esa variable. Fíjense lo que puedo hacer. Le puedo decir entonces, mi edad es, coma, la edad, y este print es muy poderoso. Yo dentro de ese print, muchachos, y esta parte es importante, puedo poner fórmulas matemáticas. Puedo hacer llamadas a funciones. Puedo hacer uniones de variables. Puedo colocar varias veces frases que yo quiera de manera arbitraria. Todo lo puedo colocar ahí, todo del tamaño que quiera, no tiene límite. Puede colocar todo lo que usted quiera siempre y cuando lo separa con una coma. Eso es todo. Entonces yo le digo coma y entonces le voy a decir, le voy a poner la variable nombre. Y lo voy a correr a ver qué me da. Y me dice, mi edad es 17, Camilo. No era eso exactamente lo que yo quería, ¿verdad? Lo que yo quiero es que diga, mi edad es 17 y mi nombre es. O sea que me hace falta concatenar, que es como se dice técnicamente, o unir una cadena de caracteres entre el 17 y Camilo, que diga, y mi nombre es. ¿Cómo lo hacemos? Se lo estarán imaginando ya. Le digo entonces, mi edad es 17, coma, y ahí voy a colocar la frase que quiero que salga. Y mi nombre es
y la coma para poder unir el nombre. Y de esa manera puedo colocar todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Entonces este lo voy a correr. Y ahora me dice, mi edad es 17 y mi nombre es Camilo. ¿Vale? ¿Y puedo colocar más variables? Sí, más, si quieren. Y sí quiero que se den cuenta de algo que creo que ya en lo que expliqué se debería dar a entender, pero es mejor que quede muy claro, y es que las comillas son para cosas directas, arbitrarias que yo pongo, y fíjense que las variables van sin comillas. ¿Listo? Las comillas son para cadenas de caracteres directas, y cuando están sin comillas son las variables como tal. ¿Sí o qué? Profe, Daniel. o sea, uno de lo que quiere que aparezca en la consola debe ponerlo antes del print, ¿no? Porque si no va a salir un error. Sí, Daniel, eso está muy bien, eso está muy bien. A ver si de pronto alguno no entendió la pregunta de Daniel, porque puede pasar y lo quiero explicar. Por ejemplo, mi peso es no, porque eso es cuando lo escriba. Le voy a escribir peso. Y aquí quiero escribir, el peso que yo tengo son 80 kilos. ¿Sí o qué? 80 kilos. Lo que dice Daniel, y que es muy importante, es si yo aquí le quiero concatenar peso, me sale un error. Me dice indefined name peso, es decir, no existe la variable peso. ¿Y por qué no existe la variable peso? Porque uno dice, no, pero ¿cómo así? Si aquí está. Lo que pasa es que para yo poder utilizar una variable, tiene que estar creada antes de yo usarla. Arriba. Si no, baila, no puedo hacer nada. Entonces, si yo esta variable peso la paso para arriba, se quita el error, porque ahora sí existe la variable peso. Entonces, yo no puedo tener variables después y usarlas antes. Eso no puede pasar. No puede pasar. ¿Vale? Listo. Vamos a seguir haciendo pruebas para que entendamos el uso de las variables, porque de aquí para adelante todo va a ser uso de variables. Nos la pasamos usando, creando, dejando, modificando variables todo el tiempo. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, yo. Ah, sí. ¿Por qué en Python no hay que definir el tipo de variable? Porque no hay que definir el tipo de variable, dices. Ujú. Bien, listo. Esa es una excelente pregunta. Es una pregunta un poquito más avanzada porque algunos están preguntando cómo así que hay que definir el tipo de variable. Si yo nunca comenté eso. Muchachos, lo que pasa es que hay lenguajes de programación como C, como Java, como muchos más, donde cuando yo voy a crear una variable, primero le digo el tipo de dato y después el nombre de la variable. Entonces, si yo le digo int edad igual 20 y él sabe que esta variable es de tipo entera. ¿Vale? Eso es muy importante en unos lenguajes de programación. Los lenguajes en los que eso hay que ponerlo de manera obligatoria se les llaman lenguajes fuertemente tipados. Es decir, lenguajes en los que tengo que ser textual del tipo de dato que voy a manejar. Como C, que lo van a ver ustedes quienes vean estructuras de datos o técnicas y prácticas de programación el próximo semestre. ¿Qué es lo que hacen cuando yo digo int edad 20? Lo que le estoy diciendo al computador, dejémoslo como estaba. Al compilador, cuando yo escribo esta línea de código, le estoy diciendo al compilador, sepáreme un espacio de memoria, pero del tamaño de un entero. ¿Por qué? El compilador necesita saber de qué tamaño es el espacio para lo que usted quiere guardar. Entonces no tiene sentido, dice él, que yo le separe un espacio de memoria de un entero si usted después lo que va a colocar es un flotante. Eso es un número más grande. Entonces, dígame cuál es el tipo de dato que quiere y yo de ese tipo le reservo un espacio de memoria. Esa es la lógica que usa un lenguaje fuertemente tipado. Python es un lenguaje débilmente tipado o, en palabras más, palabras menos, que se preocupa poco por el tipo de datos. Incluso en un lenguaje fuertemente tipado, yo no puedo crear una variable entera y luego volverla a una cadena de caracteres. Eso no puede pasar. Es imposible, eso es el diablo en un lenguaje fuertemente tipado. Python no tiene problema con eso. ¿Qué es lo que hace Python? Python lo que hace es que, dado el tipo de dato que yo le escriba, él interpreta
cuál es el dato que necesita y a partir de eso reserva el espacio de memoria y guarda el tipo de dato. Entonces, yo le escribí un número entero, él entiende que es un número entero, va y reserva el espacio y después lo coloca. Eso se encarga de hacerlo el intérprete. Entonces, por eso Python no necesita que yo le diga cuál es el tipo de dato específicamente. Él se encarga de hacer la interpretación. Y cuando le coloque un tipo de dato más grande, entonces lo que hace es cambiar el espacio de memoria que reserva y lo guarda en otro lugar. ¿Listo? ¿Con eso queda resuelta tu duda? Espero que sí. Espero que sí. Bueno, listo. Entonces lo voy a quitar. Cualquier otra duda, sin ningún problema. Por favor, no interrumpen ni de una. Ve, ya que estoy aquí, miren en qué terminó esto. Ah, dice, listo, ya quedó organizado. Ustedes, si por acá les aparece una cosita de estas como que dice pad, lo activan y le dicen registrar el pad. ¿Listo? ¿Por qué? Including Python 2, bypass, listo. Porque resulta que el pad es necesario para que uno pueda compilar algo en Python desde cualquier parte. ¿Listo? Entonces, es importante que le activen el pad. El mío ya quedó instalado. Listo, ya quedó instalado Python en mi computador. Lo que sí es importante, y hago aquí un paréntesis en lo que estoy hablando de las variables, es que cuando vayan a utilizar el Python en su computador, no busquen como tal Python. Busquen idle. Idle es el editor. A ver, digamos que Python es esta pantalla negra, que es donde se compila y se corren las cosas. Idle sería el espacio en blanco, que es donde se escribe el código. Entonces, uno tiene que abrir idle. Y cuando abre idle, les abre un ambiente para poder escribir. Y ahí sí ya pueden empezar a hacer su programa. Entonces, aquí voy a abrir un idle para que lo vean. Profe, ¿hay alguna diferencia entre Replit y la aplicación de Python? ¿Entre cuál y la aplicación? ¿O es lo mismo? O sea, entre la aplicación de Python y la página web de Replit. ¿Hay alguna diferencia así notable o no? ¿Alguna diferencia, pero como de qué tipo? ¿A qué te refieres? O sea, y por ejemplo, tiene más funciones que el otro o algo así, o tienen lo mismo. Ah, ok, ya te entiendo. No, ¿sabes que no? O sea, en ese tipo, pues realmente no hay gran diferencia. O sea, lo que puedes hacer en uno casi que lo puedes hacer en otro. La diferencia es que uno opera localmente y el otro opera en la web, y en el otro pues dependemos de que el servidor esté bien y de la velocidad del servidor y todo eso. El otro pues depende de tu máquina directamente. Pero lo que puedes hacer en uno Ok. casi lo puedes hacer en el otro. Profe, tengo una pregunta. Y claro, dime. Quería preguntarle si con el Python también hay que configurar las variables de entorno para que compilen la consola. Eso lo hace directamente. Si cuando están instalando Python les aparece un checklist que dice incluir el tab, actívenlo. Y él lo hace directamente. Pero no es como cuando instalas C o instalas Java que te toca manualmente ir a hacerlo. Ok. Listo, Eli. Bien, entonces le voy a decir File, New File. Y fíjense que aquí sí ya me escribió, ojo, el que abre por defecto es donde corre el programa. Cuando yo le hago New File, me abre un espacio donde puedo empezar a escribir código Python. Print, hola mundo. Hola mundo. Hola mundo. Y le voy a dar correr. Run, F5 para correr, o le dan clic. Él dice, ok, pero no tienes grabado. Digo, tiene toda la razón, tengo que grabarlo porque si no lo grabo, él no es capaz de correrlo. Entonces le voy a decir, voy a grabar este archivo. Él me abre un lugar dentro de Python. Yo le digo, no, allá no, porque lo quiero borrar ahorita. Entonces me voy a mover de carpeta a descargas. Le voy a decir prueba.py, que es la extensión que tienen los archivos de Python. Le digo guardar. Y ahorita sí, él va a correr. Y corrió y dijo, hola mundo. Entonces aquí hago el código y aquí corre. ¿Listo? Esta es la versión local para usar Python.
el que yo estoy usando en Replit, la versión web. ¿Cuál es más cómoda? Para mí la versión web. Es más cómoda. Además, por ejemplo, si ustedes aquí escriben algo mal, por ejemplo, escriben PNT, hola mundo. Si se dan cuenta, él no le está mostrando los errores que aparecen. Esto que escribí acá está mal hecho. Eso es un error. Y él aquí no lo muestra en rojo, como en Replit. No me dice que hay un error. En Replit tiene un preprocesador, un precompilador, llamémoslo así, donde me va diciendo sin necesidad de correr que ya tengo un error. Aquí me tocaría correrlo para que él me diga que tengo un error. Si yo digo correr, él me dice, tienes un error y es que el name PRNT no está definido. Ah, sí, ves que me quedó mal escrito, qué hueva. Entonces le escribo print. Y ahí sí ya me funciona. ¿Listo? Entonces, como sutiles diferencias, pero pues ya tenemos dos espacios donde podemos trabajar, ya sea en la web o ya sea localmente. ¿Listo? Bien, voy a cerrar esto y voy a continuar con lo que estaba explicando, que es el manejo de las variables. Ahora bien, muchachos, le voy a escribir entonces aquí. Mi nombre es, mi edad es esta, mi nombre es este, y mi peso es este. Aquí me aparece en rojo, muchachos. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el error que tengo? ¿Por qué me aparece en rojo esta parte al final? Es más, si yo le digo correr, voy a tener, te lo voy a decir correr, de hecho, para que me ayuden, para que vayamos enfrentándonos No con... le pusiste, no le falta la pusiste coma. la coma. Bien, Emily. Exactamente, me hace falta una coma. Incluso, él aquí dice, quizás olvidaste una coma, me lo está diciendo él directamente, ¿no? O sea, él es todo colaborador. Eso sí, todos los errores siempre los vamos a ver en inglés. No, yo sé que para muchos eso no es un problema en lo más mínimo, pero si para alguno es un problema, pues todos los errores los vamos a ver en inglés. Entonces hay que leer un poquito de inglés técnico aquí. Entonces, tienes un error de sintaxis, es decir, ¿sintaxis qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Un error de sintaxis es un error de qué? Es un error de escritura. Quedó mal escrito. Así lo podríamos traducir. Syntax invalid o syntax error significa quedó mal escrito. Eso significa un error de sintaxis. ¿Listo? Entonces, tenemos un error de sintaxis. Quizás olvidaste una coma. Ah, pues claro, me faltó una coma. Qué hueva. Ya. Entonces, uno después de media hora de buscar el error, lo encontró y ya se dio cuenta por qué no corría. Entonces, le hice correr. Y ahorita sí me va a decir, ok, mi edad es 17 y mi nombre es Camilo y mi peso es 80. Pero fíjense lo que voy a hacer ahora. Debajo del print le voy a escribir nombre igual a Andrea. Y voy a volver a copiar y pegar esto que hay acá. Listo. Y lo voy a volver a correr y me va a mostrar, ahorita me tiene que mostrar dos prints, ¿no? Porque mi programa tiene dos prints. Tiene un print aquí en la línea 14 y dice lo mismo, pero aquí el nombre es Camilo y aquí el nombre es Andrea. ¿Cierto? ¿Qué quiero que se den cuenta, muchachos? Que una misma variable, fíjense, esta, puede cambiar su contenido durante la ejecución del programa. Definición de variable, un espacio de memoria cuyo contenido puede cambiar durante la ejecución del programa. Eso exactamente fue lo que le pasó a la variable nombre. Primero tenía un valor y ahora tiene otro y se llama Andrea. Venga, profe, y entonces eso puede cambiar ¿cuántas veces? Las que quieran, las que necesiten. Una variable puede cambiar las veces que necesite de nombre, ¿vale?
Muchachos, ¿hasta ahí queda claro o hay alguna duda? Todo claro. ¿Claro? Perfecto. ¿Claro como el río Cali? Perfecto. Listo. ¿Qué voy a hacer como última muestra con las variables para que nos vayamos a tomar un cafecito? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, y si no toman café, pueden tomar lo que quieran. Agua, lo que quieran. Una partida de LOL, lo que quieran. Edad igual 17. Bueno, no, edad no, lo voy a hacer de esta manera. Número 1. Ojo, yo les dije que no puede empezar, una variable no puede empezar con un número, pero sí lo puede tener después. Solo es que el primer carácter no puede ser un número, ¿vale? Número 1 va a ser 20. Número 2 va a ser 30, ¿cierto? Esto suma 50. Entonces yo le voy a decir print. Profe, ¿cómo así que el primer número no puede ser, o sea, el primero no puede ser un número? Sí, fíjense que aquí en las condiciones es que el nombre no puede tener un símbolo matemático, no puede, de hecho esto me quedó mal escrito, el nombre no puede empezar con un símbolo matemático, es decir, esto no se puede llamar número, eso es un error para el lenguaje de programación. ¿Por qué? Les voy a explicar técnicamente qué es lo que pasa ahí. Lo que pasa es que cuando se compila un lenguaje de programación, lo primero que se hace es un análisis léxico, luego se hace un análisis sintáctico y por último se hace un análisis semántico. El análisis léxico lo que hace es que mira carácter por carácter lo que usted escribió para poder interpretar qué es lo que usted está creando. Está utilizando una palabra reservada, está utilizando una variable, qué es lo que usted quiere hacer. Cuando una variable empieza con un número, él está creyendo que usted ahí está creando un valor, no una variable. Entonces el compilador se confunde, se pierde, se enreda. Por eso no puede empezar con un número, pero sí lo puede tener después, porque si él encontró que empieza con un símbolo que no es un número, dice, ok, aquí hay una variable. Y ya a partir de ahí usted le puede colocar lo que quiera. ¿Se entiende? Listo, profe. Listo. Entonces, número igual a 20, número 1 igual a 20, número 2 igual a 30. Entonces le voy a decir, el resultado es, coma, y voy incluso a poner una operación matemática aquí. Número 1 más número 2. Y quiero que se den cuenta que Python es capaz de hacer la operación matemática dentro del print. A veces es útil, sí. Siempre, pues no, dependiendo de las condiciones. Porque yo puedo colocar entonces el resultado en otra variable y no hacer la operación en el print. Por ejemplo, voy a quitar esto y ahorita voy a crear una variable que se llama resultado. Resultado. Va a ser igual a número 1 más número 2. Aquí lo que estoy haciendo es que a una variable le estoy asignando la suma de estas dos variables. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo, creo un espacio de memoria cuyo nombre es resultado y vaya, mire qué hay en el espacio de memoria de número 1, súmelo con lo que haya en el espacio de memoria de número 2 y ese resultado asígnelo al espacio de memoria que se llama resultado. ¿Sí o qué? Es decir, coja la variable 1, súmele la variable 2 y guárdelo en la variable resultado. Entonces, fíjense que ya aquí estoy utilizando solamente variables de mi programa. Ya no estoy poniendo números yo. Estoy utilizando las variables de mi programa. Y entonces le voy a decir, el resultado es resultado. Y le digo correr. Y funciona exactamente igual. Me dio el resultado. ¿Qué es lo correcto? Depende del programa. Lo más posible es que crear la variable sea lo más adecuado, en la mayoría de los casos. Pero dependiendo del programa,
me puede servir una cosa o me puede servir la otra, ¿vale? Y por último, ahorita sí, para irnos por el cafecito, voy a hacer lo siguiente y ustedes me dicen qué es lo que va a pasar ahí. Voy a escribir lo siguiente. Número 1 va a ser igual a número 1 más 10. Y le voy a decir, imprímame, el resultado es número 1. ¿Esto qué creen que imprime y por qué? ¿O es un error? O todas las opiniones valen. Puede ser que muestre el número 1, pero también le sume ese más 10 que le está diciendo ahí. O sea, además del número 1, que es igual a 20, le va a sumar esos 10 que está pidiendo que sume, ¿no? O sea que cuando diga el resultado es número 1, ¿cuánto va a mostrar? Creo que podría mostrar 30, o si no, un 20 nada más. 20 o 30, listo. ¿Quiénes son del team 20 y quiénes son del team 30? ¿O de otro? ¿Qué se les ocurre? Yo digo 20. Pienso que es 30. Yo 20, digo que es 30. 30, Digo abril. que es 30. Varios están decantando por el 30. Los que ya lo compilaron dicen 30. No sé. A ver, vamos a mirar cuánto da y luego vamos a explicarlo por qué, ¿vale? Te lo voy a correr y claramente da 30. Ahorita vamos a explicar por qué da 30. Lo que está sucediendo es lo siguiente. A ver si aquí voy a abrir aquí como una hojita de Excel para poder explicarlo como más claramente. Voy a escribirlo por acá abajo. Listo. Entonces, yo tengo una variable que se llama número 1 y esa variable tiene un numerito que es 20. Eso es lo que tiene. Tiene un numerito que es 20. Es que esto está en un tipo de dato. A ver, aquí número, porcentaje, general. Listo. Y este lo voy a dar copiar a todo esto. Listo. Entonces tengo un número que se llama 20. Que se llama 20 no, que contiene un 20. Esto es un espacio de memoria dentro del computador. Imagínense un cajoncito dentro de la memoria RAM. Y ese cajoncito, yo puedo llegar a él gracias a que tiene una dirección que es número 1. Con esa dirección yo puedo llegar a ese cajoncito dentro de la memoria. Y ese cajoncito es un 20. Y luego yo estoy diciendo, número 1, hágalo igual a lo que hay en número 1. Es decir, lo que estoy haciendo es que estoy agarrando de allá de ese espacio de memoria el número 20. Y lo agarro por aquí, aparte, listo. Yo ya sé cuánto vale 20. Es como si lo estuviera haciendo el computador en la cabeza. Entonces el computador dice, ok, número 1 es igual a número 1 más 10. Estamos en esta línea de código, la línea 13, ¿vale? Estén ubicados en la línea 13. Número 1 es 20. Ahora, número 1 va a ser igual a lo que hay en número 1, que es 20, más 10. Y el resultado vuelve y lo vacía donde estaba número 1, o sea, 30. Es decir, coge lo que hay ahí, le suma lo que necesite y vuelve y lo guarda en el mismo lugar. Por eso, cuando yo le digo imprímame número 1, me imprime 30, porque modificó el valor en el mismo espacio de memoria. ¿Eso se entiende, muchachos, o no se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, lo que puedo hacer, lo que significa eso, muchachos, es que yo puedo utilizar la misma variable en operaciones matemáticas. A número 1, llévelo lo que haya en número 1 más 10. Y él hace la cuenta y lo guarda. ¿Y después puedo hacer otra operación con ese número 1? Sí, después le puedo decir, ahora número 1 hágalo igual a 50. O número 1 hágalo igual a lo que hay en número 1 menos tal cosa. Y él es capaz de hacer la operación con el mismo valor. Es decir,
yo puedo utilizar la variable y al otro lado del igual poner la misma variable. Eso no es un error. Es más, lo vamos a usar mucho para hacer acumulaciones, ¿vale? Entonces, eso ya es un pitico más allá de solamente crear la variable. Y es entender cómo opera la variable para poder que cuando hagamos las operaciones matemáticas nos den bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Sí, cuéntame. Con mucho gusto. Espera. ¿Qué estás diciendo? No, que si tienes alguna pregunta del manejo de las variables. No, lo entendí perfectamente. Perfecto, qué bien, Tomás. Genial. Bueno, muchachos, siendo así, entonces, son las 11:25. Vamos a descansar 25 minutos y luego volvemos otra vez a la clase para que continuemos ya con algunos ejercicios, algunas prácticas y que empecemos a darle tecla a Python para ver cómo nos va. Les empiece a salir errores y yo con mucho gusto les voy a ayudar a solucionarlos. Entonces, son las 11:25, 35, 45, hasta las 11:50. A las 11:50 reanudamos. ¿Listo? Ya nos vemos. Listo, profe. Dale, de una. Gracias. ¿Sí o no? Bueno, está bien. Por lo menos hacer algo distinto mientras tanto, porque si no, se enloquece uno 3 horas consecutivas ahí haciendo lo mismo. Ese es el plan. Bueno, muchachos, entonces volvemos entonces aquí todos, activamos cámara y la atención para que empecemos de nuevo. Ahorita les voy a mostrar unos detalles importantes para hacer operaciones matemáticas con las variables y luego pues vamos a hacer algunos ejercicios en la clase. La próxima sesión, que es el miércoles, ya vemos algunas actividades con una nueva instrucción, que es la recepción de datos, y ya con eso vamos a poder hacer un tallercito, nuestro primer tallercito sobre el tema, antes de entrar a la primera estructura de control, que va a ser condicionales, que eso será el martes de la siguiente semana. Perdón, el lunes de la siguiente semana. Bien, ahí ya van encendiendo cámaras. Recuerden que todos tienen que encender cámara, muchachos, para que podamos continuar. Con eso mejora nuestra atención, sin duda alguna. Bien, nos falta Luis, Perafán, Samuel, David, compañía, Emily, Cristian y Andrés. Bueno. Profe, que aquí estamos presentes. ¿Cómo dices? ¿Están qué? Ya aquí estamos los 7 presentes. Ah, bueno, listo, dale. Bien. Listo. Nos falta Andrés Palomino. Presente, ya le prendo la cámara. Listo. Y Natalia Trujillo. Bueno, entonces voy allá a empezar. Natalia, ¿estás? Natalia Trujillo. Uy, algo le pasó a Natalia, parece. Hola, Natalia. A ver si la encuentro por aquí. Listo, no está. Bueno, la voy a poner en sala de espera mientras que aparece porque no está. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, hasta aquí estamos viendo el manejo de las variables.
¿Todos están viendo mi pantalla o no? Bien, ahí tengo la pantalla compartida. ¿La pueden ver? Yo no, profe. Todavía no. Todavía no, profe. Vamos a ver porque supone que ahí la tengo ya compartida. No, ahora sí. Ahora sí ya se ve. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces, hasta antes de la pausa lo que estábamos viendo era como operación con las variables, manejo, uso de las variables y cómo podemos trabajar con ellas. Y ahorita lo que vamos a ver es cómo usar también operaciones matemáticas con las mismas variables. Entonces ya les voy a mostrar cómo podemos hacer eso. A ver, aquí. Bien. Entonces, Profe, ¿sí? tengo una pregunta. Yo estoy acá como haciendo alguna operación y demás, pero lo que quiero es que me aparezca el resultado de una primero, o sea, de una operación, y después la otra, que no me aparezcan al final las dos. ¿Y no te ¿Cómo aparecen podría al ser? final, y no te aparecen al final las dos? A No, ver. sí me aparecen al final, pero lo que quiero es que primero aparezca, por ejemplo, si hago una suma de 20 más 30, que me aparezca primero. Y después hago otra suma de otros números, y me aparezca también, pero que no me aparezcan las dos al mismo tiempo al final. Ok, listo. En ese caso lo que yo te recomendaría es, por ejemplo, aquí voy a tener suma 1 y aquí abajo voy a tener suma 2. Entonces, en suma 1 voy a colocar, por ejemplo, 10 más 5 y en la suma 2 voy a colocar 12 más 15. Ya está. Entonces, en ese caso, si quieres que te aparezcan por aparte, lo que yo te recomendaría es, haces un print para que te muestre el resultado de una suma. Y luego puedes hacer un print aparte que te muestre el resultado de la segunda suma. Esta sería la suma 2. De esa manera te van a aparecer cada una de manera independiente. Te va a aparecer aparte la suma 1 y aparte la suma 2, no en el mismo lugar. Si lo tienes en un solo print, te van a aparecer juntas, pero así te pueden aparecer separadas. ¿Eso resuelve tu duda o no? Sí, no, o sea, pero también se podría que en el mismo, o sea, en el mismo print, que aparezca primero uno y después el otro, o no se puede. Para ti después te aparezca en el renglón de abajo, así como te ven aquí. No, o sea, en el mismo, por ejemplo, tengo print, el resultado de la suma es, ahí pongo número 1, que sería 20 más 10, digamos, y después pongo, y que ahí apareciera el resultado de eso, ¿no? Y Sí, después pongo otro, que sea, y el resultado de la otra suma, 10 más 15 es, esto, y ahí aparece. sí, así lo podrías colocar aquí, por ejemplo, resultado 1 y lo colocamos suma 1, luego resultado 2 y le colocamos aquí suma 2. Y de esa manera, en el mismo print, te aparecen ambas. Dos resultados distintos y con dos variables distintas. Suma 1 y la suma 2, que sería esta. Y si ya tú quisieras es que Ah, aparezca una debajo de la otra, lo que tienes que hacer es que colocarle un salto de línea, que eso es un backslash, que es este, si no estoy mal. Backslash n, y en ese caso ya te va a aparecer arriba 1
y abajo el otro. Pero tendríamos que poner entonces un salto de línea para que te aparezcan arriba y abajo, si es que eso es lo que quieres. Ok, listo, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a mostrar las operaciones matemáticas básicas, por lo menos, que podemos hacer sin tener que adicionarle nada a Python. Él ya la trae de por sí. Y con estas operaciones matemáticas vamos a poder hacer las actividades que necesitamos. Entonces, no solamente es importante, chicos, que conozcan los operadores matemáticos, sino algo que se conoce como la precedencia matemática. ¿Qué es eso de la precedencia matemática? Pues palabras más, palabras menos, es qué va primero que qué. O sea, es qué se tiene que hacer primero que qué otra cosa. Si ustedes han hecho, que con seguridad lo han hecho, operaciones matemáticas en una calculadora, ese mismo orden es el que se respeta acá. Pero vamos a ver por lo menos un par o 3 operaciones que por la forma de escribirlo pueden variar un poquito y se los voy a mostrar. Entonces, primero, la suma. La suma más la resta menos la negación es poner negativo un número, por ejemplo, también se hace con el menos. La multiplicación se hace con un asterisco, pero ojo, el exponente se hace con un doble asterisco. Mírenlo acá cómo está. Entonces, hagamos un ejercicio básico con esas operaciones que tenemos ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos el de la suma. Vamos a hacer uno de multiplicación. Ahí. Vamos a tener uno de multiplicación. Vamos a tener uno de exponente. Vamos a tener división entera. Vamos a tener división flotante. Y vamos a tener módulo. Muy bien. Entonces, la suma, pues simple, signo más y ya está. La multiplicación se utiliza con el signo asterisco y con eso ya nos hace la multiplicación. Un exponente necesita doble asterisco. Entonces, si yo le digo 5, asterisco, asterisco 4, lo que está haciendo es, el primer número es la base y el segundo número es el exponente. Y con eso ya me da el resultado. División entera se hace con, por ejemplo, 10 dividido 3, con doble dividido. Mientras que la división flotante se hace como siempre, como toda la vida. 10 dividido 3, uno solo y ya está. Y el módulo que tiene una particularidad ya se los voy a explicar. Entonces, vamos a colocar aquí los resultados. Vamos a colocar la suma. Uy, quería borrarlo. ¿Fue una pregunta? Sí, claro. Dime. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, 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 te oigo. ¿Cuál es la diferencia entre división flotante y división entera? Ah, sí, ya te la voy a explicar. Aquí con el resultado ya lo explicamos. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Suma, multiplicación, multiplicación. División entera. Voy a copiar y pegar más rápido. División entera y división flotante. División flotante. Y ya luego voy a pasar al módulo que todavía no lo hemos resuelto. Lo voy a poner en comentarios por ahora. Listo. Entonces los voy a correr para que empecemos a ver los resultados. Le digo correr. Suma 15, normal.
¿cierto? 10 más 5, 15. Multiplicación, 5 por 4, 20, normal. División entera y división flotante. ¿Alguien me puede, viendo el resultado, explicar o indicarme cuál es la diferencia entonces entre una división entera y una división flotante? Entera es, en este caso, que solamente un número entero sin decimales. Y flotante es que ya decimales. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Entonces, la división entera, nos vamos a quedar solo con el componente entero de la división. Solamente con el... Ojo, a ver, vamos a hacerlo 10 dividido 6. Y veamos. 10 dividido 6. Fíjense que la división entera no aproximó a 2. La división entera se quedó con la parte entera. Y desechó la parte flotante. Es decir, si nosotros, dado el ejercicio, nos conviene solamente conocer la parte entera de una división, la división con doble slash es la solución. Esa es la división entera. Si queremos hacer la división de toda la vida, normalita, entonces ahí vamos a necesitar la división flotante. ¿Listo? Con un solo slash. ¿Vale? Entonces ahí está la diferencia entre división entera y división flotante. Ahora, el módulo. Vamos a hacer módulo, a ver, 20 módulo 2. ¿Ve? Este no es módulo, es este. 20 módulo 2. Se hace con porcentaje. Y ya vamos a ver qué es lo que da como resultado. El módulo. Módulo. Y aquí le vamos a colocar módulo. Listo, muy bien. Entonces, ahorita voy a hacer la división. A ver cuánto nos da. Nombre módulo no está definido, ¿cómo que no? Ah, es que le coloqué 2 puntos y no un igual. Ya. Otra vez. Correr. Listo. Y el módulo me dio 0. Yo voy a hacer unos ejemplos a ver si ustedes la van captando. 20 módulo 2 me da 0. Y le voy a hacer 20 módulo 4, por ejemplo. 20 módulo 4 también me da 0. Y le voy a hacer 20 módulo 3. 20 módulo 3 me da 2. Esto ya no dio 0. Le voy a hacer 20 módulo 5. Fíjense en los que dan 0. El 2 dio 0. El 4 dio 0. 20 módulo 5 también da 0. 20 módulo 10 también da 0. 20 módulo 11 da 9. Y un último ejemplo, 20 módulo 9, por ejemplo. 20 módulo 9 da 2. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que está sucediendo en esta operación matemática? Después de esos ejemplos, ¿o quedamos en las mismas? No, profesor, sí, profesor, yo sé lo que es eso. ¿Siempre es de qué? No, mira, cuando hacen, por ejemplo, 20 de módulo 9, ahí el resultado 2 dios de 2, porque uno hace 9 por 2 da 18 y faltan 2 para llegar al 20. Y en el caso del 3 fue de que para uno llegar al 20 para hacer 3 por 6 da 18, le suma esos 2 que fue lo que es el resultado y ahí consigues el 20. Y es lo mismo con todos. Por eso, y los que dieron 0 es porque, por ejemplo, 2 por 10 da 20 y así. Perfecto, Esteban, pero excelente, excelente, hermano, lo hizo súper bien. Básicamente esto es el residuo de la división. Por eso los múltiplos de 20, mejor dicho, los números que dividen exactamente a 20 dan 0.
Los que no daban un valor restante para poder completar lo que falta de la división. Es decir, daba el residuo de la división. Y la pregunta que uno se debería estar haciendo aquí es, ¿y para qué carajos me sirve a mí saber el residuo de una división? Eso tiene una utilidad muy alta en ejercicios de programación para lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si cualquier número es par? ¿Cómo podemos saber si cualquier número es par? Básicamente, si al número le aplicamos el módulo 2 y debería dar ¿cuánto? Para saber qué es par. En ese caso el resultado es 0. Es decir, todo número par dividido entre 2 debería dar una división exacta. ¿De acuerdo? ¿O no? Sí. ¿Cierto? Cualquier número que dividamos entre 2 y nos dé una división exacta es par. Y si no da una división exacta, es impar. Entonces, por ejemplo, para saber cuáles son los números pares y cuáles son los números impares, tiene una utilidad inmensa. O para saber los múltiplos de un número. Yo quiero saber si este número que hay aquí es múltiplo de este otro. Aplico el módulo y con eso tengo el resultado. Entonces, tienen en ejercicios de programación, tienen mucha utilidad. Mucha utilidad. ¿Vale? Bien. Volvamos otra vez a las diapositivas. Y con eso ya queda entendido cómo hacer cualquier operación. Suma, resta, multiplicación, división, exponente, división entera, división flotante y módulo. Ahora bien, ¿cuál es el orden en que se resuelven esas operaciones? O la precedencia matemática. Básicamente es la siguiente. Primero se deben resolver los signos de agrupación. Y aquí aprovecho para decirles algo. Estos paréntesis son los únicos que se utilizan cuando estemos programando. Si vamos a agrupar más términos, todos los tenemos que meter entre paréntesis. Estos otros de acá no se pueden usar. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de programación tienen una connotación distinta. Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer listas, que después sabremos qué es, y esto se utiliza, por ejemplo, para hacer diccionarios, que después sabremos qué es. Pero si en una operación matemática le metemos este tipo de signos, de símbolos, no va a funcionar. Entonces, todo con paréntesis. ¿Listo? Directamente con paréntesis. Bien. Después de que se resuelven los paréntesis, lo segundo que se resuelven son los exponentes y las raíces. Luego se resuelve la multiplicación, división y módulo de izquierda a derecha. Es decir, lo primero que se encuentra es lo primero que hace en este orden. Es decir, si primero encontró una división, la resuelve. Si primero encontró una multiplicación, la resuelve. Si primero encontró el módulo, lo resuelve. Pero si primero encontró un exponente, lo resuelve primero que cualquiera de estos tres. ¿Listo? Y lo último que se hace son las sumas y las restas. Entonces, por eso hay que tener en cuenta cuando creamos una expresión matemática grande, ¿qué se hace primero que qué? Porque muchas veces no es que el computador está equivocado, sino que le dimos la instrucción de manera incorrecta. Si no se la damos de manera correcta, él no es capaz de hacer la operación matemática. Pues sí la hace, pero puede que obtengamos la respuesta incorrecta, ¿vale? Entonces ahí están el orden en que lo hace. Exponente, multiplicación, división, módulo y por último sumas y restas. Algo importante y es, por ejemplo, para calcular las raíces. No hay un valor nativo en Python para calcular las raíces. Tocaría importar a librerías y al principio no lo vamos a hacer. Entonces, tengan en cuenta que si usted va a
calcular una raíz, la puede hacer elevando a. Es decir, si yo voy a sacar la raíz cuadrada, puedo elevar a 0.5 y eso es calcular una raíz cuadrada. Lo puede hacer, eso no me lo estoy inventando, ¿cierto? Es una operación matemática válida, ¿cierto? Entonces, si necesitan sacar una raíz cuadrada, pueden, o necesito sacar una raíz cúbica, entonces lo elevan a 1 dividido 3, ¿cierto? Por eso elevar a 0.5, porque la raíz cuadrada es elevar a 1/2. ¿Yo qué? A raíz cuarta, entonces elevarlo a 1/4 o 0.25. De esa manera también pueden sacar una raíz cuadrada con estos símbolos que ya tenemos acá. ¿Bien? Listo, muchachos. Entonces, hagamos un ejercicio. Este queda acá. Entonces, tenemos unas variables, que son estas que acá, A, B, C, D, E. Y haciendo uso solo de las variables y operadores matemáticas, construya unas nuevas variables que, por ejemplo, si yo digo, quiero que dé como resultado 8, ¿qué podría ser? Entonces, creo una variable que se llama total igual a C más E. Y total valdría 8, porque C vale 3 y E vale 5. 3 más 5, 8. Entonces, dadas estas variables, ustedes van a calcular los resultados para obtener una variable que dé esto. ¿Cómo? Como ustedes quieran. Hagan las operaciones como ustedes quieran. Combínenlas como ustedes quieran, pero al final tienen que llegar a este resultado. Y cada resultado lo ponen en un print, crean la variable, por ejemplo, y lo ponen en un print. A ver, primero les voy a mandar esto al grupo para que lo puedan tener y no tengan que recordarlo. Y luego, pues les muestro un ejemplo para que después lo resolvamos. ¿Listo? Ok, listo. Copiar. Al grupo. Pegar. Listo. Y ahora, entonces, vamos a tomar, voy a coger estos que aquí, le voy a dar copiar y me los voy a llevar para Python. Muy bien. Entonces, ahora voy a borrar esto que tengo aquí para poder pegarlo. Control V. Control V. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las variables. Entonces, por ejemplo, digamos que el primer punto es calcular 8. Entonces, en este caso, lo que haría es lo siguiente. Total, lo voy a llamar total 8. Total 8 va a ser igual a, según en mi ejemplo, era C más E. Y luego voy a hacer un print para verificarlo. Print. Resultado que dé 8. Y le digo, coma, total 8. Y le digo correr. A ver qué tal. Y aquí encuentro que resultado que dé 8, efectivamente da 8. Perfecto. O le puedo no resultado que dé 8, sino resultado de C más E, por ejemplo. Y lo corro. El resultado de C más E da 8. Perfecto. Me da, ¿cierto? Entonces, creé la variable, hice el cálculo y luego hice el print con el resultado. La idea es entonces, muchachos, que ustedes puedan hacer el cálculo de cada uno de estos, que de 31, 46, 19, 122, y lo puedan resolver. El ejercicio es muy simple, pero la idea es que empiecen a utilizar el print, que les salga un error, que le diga que la variable no está, que empiecen a encontrarse problemas y por favor me los comunican. Yo estoy pendiente en el grupo de WhatsApp, si quieren lo mandan al grupo, si quieren me lo mandan personalmente al WhatsApp, le toman una foto con el celular, le copian el código, me lo muestran, cuál es el problema y yo les respondo, ya sea con texto, con audio, como sea. Si la cosa está más enredada, pues compartimos pantalla y lo resolvemos.
pero la idea es que podamos hacer el ejercicio completo. Muchachos, son las 12:21. Vamos a tener 15 minuticos para resolver, o sea, hasta las 12:35, para que luego podamos hacer un segundo ejercicio un poquito más adelantado que tengo para ustedes, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, empecemos a trabajar con él y cualquier cosa, por favor, me van escribiendo al WhatsApp o aquí mismo al Zoom. Yo estoy pendiente de todos. Por favor, no desaprovechen la oportunidad de escribirme, ¿vale? Entonces, vamos a Profesor, una consulta es que resulta que mi hermano Pipe y yo pues no tenemos portátil para desarrollar ahora mismo la actividad. ¿Será que se la puedo entregar el día de la clase? Bueno, la siguiente clase. Sí, la idea es que en la siguiente clase, pues yo le pregunto a alguno, bueno, muéstrame cómo lo hicieron y la idea es que me lo muestre resuelto, ¿cierto? Sería... Ok, no se oye. No, ahí lo alcancé a escuchar. Listo, No. gracias, profe. ¿Me alcanzaste a escuchar? ¿Sí? Profe, una pregunta. Creo que sí. Sí. ¿Puedo crear nuevas variables con nuevos números o tengo que utilizar esas? Sí, no, puedes crear las variables que quieras, claro que sí, no hay ningún problema. Ah, ok, dale, gracias. Listo, con gusto, Cristian. Tomás, tienes la mano arriba, ¿quieres preguntar algo? Sí, ¿cómo hacemos para demostrar el trabajo? El ¿Lo resultado, mandamos a usted? el resultado yo no lo voy a calificar, es nada más una práctica, pero yo a alguno les pido que me muestre el resultado y el que lo tenga, pues me lo comparte por pantalla o manda después una imagen o algo así. Ok. Vale, Tomás. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, Sí, dime, Daniel. profe, solamente se pueden hacer dos variables, o sea, no hay para hacer C más D, digamos, o Sí, solamente puedo usar. pues, hemos dicho, solo puedes usar las que están creadas, A, B, C, D, E, esas que están ahí con estos valores. Tienes que usar esas, pero puedes crear a partir de esas las que quieras. No, o sea, puedo hacer C más D más A, si quieres. O Sí. incluso usar las cosas. O combinar 16 veces, o puedes incluso usar varias veces una misma. No, ok, listo, profe. Gracias. Listo, vale. Bueno, entonces les voy a compartir aquí. Muy bien, entonces este fue el ejercicio que ya resolvimos. Ya, muchachos, hoy hemos aprendido a utilizar el print, hemos utilizado ya variables, hemos aprendido a manipular, a movernos con las variables, y ya sabemos hacer operaciones matemáticas con las variables y combinar todo lo anterior. Eso ya nos da forma de hacer cosas con el computador, ¿no? Ya podemos hacer algunas cositas. Eso está muy bien así. Este ejercicio no lo vamos a hacer, pero sí vamos a construir este. Este ejercicio es un ejercicio que es un poquito más largo y es un ejercicio donde ya no es, mire, este es la variable, vale tanto, súmela. No. Aquí vamos a tener que interpretar un poquito más
y nosotros mismos empezar a sacar conclusiones y resolver un problema con una secuencia de pasos en un lenguaje de programación, que en este caso es Python, para resolver un objetivo que es encontrar unas respuestas a unas preguntas. Es decir, vamos a hacer un algoritmo, vamos a hacer un programa en Python con lo que sabemos hacer hasta ahora. Básicamente, el ejercicio es el siguiente. Vamos a imaginarnos que existen 3 hermanos que se llaman Hugo, Paco y Luis, y que esos 3 hermanos quieren comprar un Play 5. Ese Play 5 vale 3.200.000 pesos. Si esa consola la llegan a comprar antes del mes de marzo, entonces el almacén les va a dar un 8% de descuento. Los hermanos saben que tío Rico les va a dar como obsequio el 20% del valor de la consola, de lo que valga. Ojo, recuerda que tiene 2 valores distintos. Si lo compra en marzo, antes del marzo, o si lo compran después de marzo, porque hay un descuento. Sin importar cuánto valga, a ese valor, tío Rico les va a dar el 20%. Bueno, Hugo, al ser el hermano mayor, aportará todos sus ahorros y cubrirá el 50%. Paco dice que aportará el 17% de la consola, ¿cierto? De lo que vale. Luis no dice cuánto va a aportar, pero podríamos deducirlo, ¿cierto? Ustedes ya se estarán imaginando todas las operaciones matemáticas que podemos hacer aquí. Porcentajes, o sea, multiplica por, divide por 100, porcentaje, restas, creación de variables, todo eso que están imaginando hay que ponerlo ahí. Elabore un programa en Python e imprime las siguientes respuestas. Primero, ¿cuánto vale la consola si se compra en febrero? ¿Cuánto dinero pone cada persona? Ojo, son 4 personas. Hugo, Paco, Luis, tío Rico, son 4. ¿Cuánto dinero pone cada persona si ese Play se compra en febrero? ¿Cuánto dinero pone cada una, pero si el Play se compra en marzo? Y por último, otro supuesto. Tío Rico dice que les va a dar 1,5 millones de pesos. El 25 de febrero, ojo con la fecha. Pero con la condición de que cada sobrino ponga la misma cantidad de dinero para evitar peleas después de quién lo va a usar primero, quién tiene más derecho al PlayStation, nada. Todos tendrían que poner lo mismo. En ese caso, ¿cuánto dinero debe poner cada uno de los sobrinos si tío Rico puso 1,5 millones y es 25 de febrero? ¿Vale? ¿Cuál es la idea, muchachos? Este ejercicio no lo vamos a alcanzar a resolver en 15 minutos, claramente. Entonces, les voy a dejar esta actividad, esta tarea, para que la traigan, por favor, resuelta el día miércoles, para la clase del miércoles. El día miércoles yo le voy a preguntar a 2 o 3 de ustedes para que, por favor, me lo muestren en pantalla y con eso lo resolvemos y lo practicamos en clase. ¿Listo? Bueno, lo resolvemos no porque ya estaría resuelto, pero si lo vamos a comprender, cogemos por lo menos uno de los ejercicios, lo resuelvo con mucho detalle, resuelvo cualquier duda que haya para que quedemos listos para el tema que vamos a ver el miércoles y que nos deja ya listos para el taller que les voy a dejar el día miércoles, ¿vale? Entonces, les voy a mandar, igual que hice ahorita, una imagencita de esto. Esta es una tareita. Ante la pregunta, ¿hay que subirlo a algún lado, profe? No, porque esto no lo voy a calificar. Esto es una práctica. ¿Listo? Es una práctica. Esto no es calificable. ¿Cierto? Pues igual ustedes no necesitan que les califiquen para hacer un ejercicio. Son unas personas supremamente juiciosas. Entonces, no lo voy a resolver, no lo voy a calificar. Pero pues sí, obviamente la próxima clase les voy a preguntar. A ver aquí, Team. Ok, aquí se los voy a compartir. Para el miércoles. Listo, muchachos. Ahí se los acabo de enviar. Chicos, ¿hay alguna pregunta que alguien tenga que quiera que yo le resuelva o algo sobre la tarea, sobre lo que hemos visto hoy, antes de que cerremos la sesión? Profe, Eh, bueno, Carlos,
Daniel, dale vos primero ya que estás ahí y luego a Eli. Ok. O sea, no importa cuánto me demore en llegar a los resultados, o sea, puede ser un paso bastante largo con tal de que llegue igual, ¿cierto? O tiene que ser lo más rápido posible. No. Por ahora no hacemos ningún proceso de optimización. Aunque lo resuelvas está muy bien y a medida que yo les voy contando, vamos optimizando mejor, vamos utilizando mejor el código, les voy diciendo cuáles son las buenas prácticas. ¿Listo? Listo. Perfecto, Daniel. Eli, tú. Pues no es una pregunta así como muy o sea, sí es del tema, pero no. Dale. En Python, en consola, o sea, trabajando en consola, ¿se tienen que importar las librerías? Trabajando en consola, no, a ver, hay que importar librerías cuando necesitas utilizar algunas instrucciones que no están en el Python estándar y que quisieras usarlas. Por ejemplo, la librería de matemáticas o la librería de números aleatorios que es la de random, etcétera, o cualquiera de creada y la podríamos instalar y poner a funcionar. Pero eso va más allá de que lo uses por consola o no. Entonces, si es de Python básico, no necesitas ninguna librería. Si en algún momento llegamos a necesitar una librería, yo les cuento cuál habría que utilizar y cómo hacerla. Si en el caso tuyo, tú quieres por tu propia cuenta ver una librería, usarla e instalarla, en este caso sí hay que instalarla por la consola. Ok, gracias. Con mucho gusto. Cuando tengas alguna duda de esas directamente, escríbeme al WhatsApp y con mucho gusto te respondo, ¿vale? Ok. Listo, chicos. ¿Tienes duda? No, profe, tengo una pregunta más. Sí, claro, de una. Sobre la tarea, como se realiza el código para resolver la respuesta, ¿sí? Sí. Después hay que escribir como una respuesta escrita o solamente el dato. No, solo el dato. Con solamente el código sería suficiente. En el print puede aparecer la respuesta. Por ejemplo, cada uno de los sobrinos pondrá ta. ¿Listo? Listo. Gracias. Perfecto. Muchachos, en cualquier momento, cuando tengan una duda, me pueden escribir. Siempre se los he dicho, ¿vale? Mi WhatsApp está para atenderlos. Entonces, escríbanme, mándenme un audio, un video, lo que tengan del problema y con mucho gusto les ayudo. Listo, chicos, ahí llegamos entonces hasta hoy. Vayan, almuercen y continúen su día académico. Chao. Que estén bien, chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe.